Saludos a todos. Hoy estamos súper emocionados porque vamos a compartir con ustedes una aventura que nos robó el corazón: Atenas. Sí, la mismísima Atenas, la cuna de la civilización, un lugar donde la historia respira en cada esquina y la magia te envuelve sin que te des cuenta. En este vídeo, no solo les mostraremos los monumentos más emblemáticos, esos que aparecen en todas las postales. No. Queremos llevarlos de la mano por callejones escondidos, compartirles los secretos mejor guardados de la ciudad, y contarles esas anécdotas que solo te cuenta un local, o bueno, dos viajeros enamorados de Atenas. Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodos y acompáñennos en este viaje virtual lleno de historia, cultura, y por supuesto mucha diversión. Y antes de que se nos olvide, si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué están esperando? Denle al botoncito rojo y únanse a esta comunidad de viajeros apasionados. No se arrepentirán. Ahora sí, empezamos. Nuestro viaje comenzó, como no podía ser de otra manera, en la Acrópolis. Imposible ir a Atenas y no quedar boquiabierto ante la majestuosidad del Partenón. Pero más allá de la foto obligada, queremos compartirles algo que aprendimos y que le dio un nuevo significado a nuestra visita. ¿Sabían que el Partenón no era originalmente blanco? Así es. Estaba pintado con colores vibrantes, como el rojo y el azul. Imagínense esa imagen, un templo lleno de vida, resplandeciendo bajo el sol griego. Es fascinante. Investigando un poco más, descubrimos que esta policromía era común en la arquitectura griega antigua. Se usaban pigmentos naturales para dar vida a las esculturas y los edificios, creando un efecto visual mucho más llamativo de lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día. De hecho, la idea del mármol blanco puro como símbolo de la belleza clásica es en gran medida una invención posterior. Y hablando de la Acrópolis, no podemos olvidarnos del Erecteion, con sus famosas cariátides, esas columnas con forma de mujer que parecen sostener todo el peso de la historia sobre sus hombros. Can, cuéntales cómo intentaste imitar la pose de una cariátide, fue épico. ¡Ay, Demet! Bueno, sí, digamos que mi flexibilidad no está a la altura de la de una escultura griega. Intenté mantener la postura estoica y elegante de las cariátides, pero después de unos segundos empecé a tambalearme y a sentir un calambre en la espalda. La verdad es que esas mujeres debían tener una fuerza increíble. Pero lo importante es que nos divertimos un montón. Y hablando de diversión, después de la Acrópolis, bajamos al Ágora Antigua, el corazón de la vida social y política de la antigua Atenas. Aquí imaginamos a Sócrates debatiendo con sus discípulos, a los ciudadanos votando leyes importantes, y a los comerciantes vendiendo sus productos. Es como un viaje en el tiempo, ¿verdad? Caminamos entre las ruinas del antiguo mercado, tratando de reconstruir en nuestra mente cómo era la vida en la Atenas clásica. Imaginamos las voces de los oradores resonando en la estoa de Atalos, los gritos de los vendedores ofreciendo sus productos, el ir y venir constante de la gente. Fue una experiencia realmente inmersiva. Pero Atenas no es solo historia antigua. También es una ciudad vibrante y moderna, llena de vida y color. Por eso decidimos perdernos por las calles de Placa, el barrio más antiguo de la ciudad. Aquí, entre casas de colores, tabernas tradicionales y tiendas de souvenirs, encontramos pequeños tesoros escondidos. Por ejemplo, una tienda de cerámica artesanal donde compramos un plato pintado a mano que ahora adorna nuestra cocina. Nos recuerda a Atenas todos los días. Entramos en la tienda sin ninguna expectativa y salimos con una pieza única que captura la esencia de la artesanía griega. La dueña, una señora mayor con manos arrugadas y una sonrisa cálida, nos contó la historia de su familia y cómo había aprendido el oficio de su abuela. Nos explicó las técnicas que utilizaba y la importancia de mantener viva la tradición. Fue una experiencia mucho más enriquecedora que simplemente comprar un souvenir cualquiera. También descubrimos un pequeño jardín secreto, escondido detrás de una iglesia bizantina, donde nos sentamos a descansar y a disfrutar de la tranquilidad. Estos rincones inesperados son los que hacen que un viaje sea realmente especial. El jardín era un oasis de paz en medio del bullicio de la ciudad. Flores de colores, árboles frondosos y el sonido suave del agua de una fuente creaban un ambiente mágico. Nos sentamos en un banco a la sombra y cerramos los ojos, dejando que el silencio nos envolviera. Fue un momento de conexión con la naturaleza y con nosotros mismos. Y hablando de comida, la comida griega. Es una de las razones por las que amamos Atenas.
Probamos el famoso souvlaki y el gyros, la moussaka, se me hace agua la boca solo de recordarlo. El souvlaki, ese trozo de carne a la parrilla ensartado en un palo, es una verdadera delicia callejera. El gyros con su carne asada en un trompo vertical, envuelta en pan de pita con tomate, cebolla y tzatziki, es una explosión de sabor. Y la moussaka, ese pastel de berenjena, carne picada y bechamel, es un plato reconfortante que te hace sentir como en casa. Pero no nos quedamos solo en los platos típicos. También nos aventuramos a probar cosas nuevas, como los dolmades y el saganaki. Una explosión de sabores. Los dolmades rellenos de arroz, hierbas aromáticas y especias, son una opción ligera y refrescante. El saganaki, un queso que se fríe hasta quedar dorado y crujiente por fuera y fundido por dentro, es un pecado delicioso que no te puedes perder. Demet es experta en encontrar los mejores restaurantes locales, aquellos que no aparecen en las guías turísticas pero que te ofrecen la auténtica experiencia culinaria griega. ¿Cuál fue tu favorito, Demet? Definitivamente el restaurante familiar que encontramos en el barrio de Monastiraki. Se llamaba Toesteki Touilia, y la comida era increíblemente deliciosa y súper económica. Además, la dueña, una señora encantadora llamada María, nos hizo sentir como en casa. Nos contó historias de su familia, nos enseñó a pronunciar algunas palabras en griego, y hasta nos regaló un postre casero. Esa es la verdadera magia de viajar. Toesteki Touilia era un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera y manteles a cuadros. El ambiente era cálido y familiar, y la comida era casera y deliciosa. María, la dueña, era una mujer con una sonrisa contagiosa y un corazón enorme. Nos sentamos en una mesa al aire libre y pedimos varios platos para compartir. Probamos el cordero al horno, las albóndigas en salsa de tomate y la ensalada griega. Todo estaba delicioso. María se sentó con nosotros y nos contó historias de su vida y de su familia. Nos explicó cómo preparaba los platos y nos dio algunos consejos para cocinar comida griega en casa. Al final de la comida, nos regaló un trozo de galactoboureko, un pastel de crema y hojaldre tradicional griego. Fue un gesto de amabilidad que nunca olvidaremos. Y hablando de Monastiraki, no podemos olvidarnos del famoso mercadillo, un laberinto de puestos donde puedes encontrar de todo, antigüedades, ropa vintage, artesanías, especias. Es un paraíso para los amantes de las compras. Aquí compramos algunos souvenirs para nuestros amigos y familiares, y también nos dimos un capricho, un par de sandalias de cuero hechas a mano. El mercadillo de Monastiraki es una experiencia sensorial única. El bullicio de la gente, el olor a especias, los colores vibrantes de los productos, todo se mezcla en un caos organizado que te atrapa. Caminamos por los estrechos pasillos, admirando las antigüedades, la ropa vintage, las artesanías y las especias. Regateamos con los vendedores, buscando las mejores ofertas. Compramos algunos souvenirs para nuestros amigos y familiares, imanes, llaveros, postales, pequeñas réplicas de estatuas griegas. Y también nos dimos un capricho, un par de sandalias de cuero hechas a mano. El artesano que las fabricaba nos explicó el proceso de elaboración y nos aseguró que eran de la mejor calidad. Pero Atenas no es solo historia, comida y compras. También es una ciudad con una vida nocturna muy animada. Después de un día de explorar la ciudad, nos relajamos en una terraza con vistas a la Acrópolis, disfrutando de un cóctel y escuchando música en vivo. La atmósfera era mágica. La vista de la Acrópolis iluminada por la noche es impresionante. Nos sentamos en una terraza con vistas al monumento, disfrutando de un cóctel y escuchando música en vivo. El ambiente era relajado y festivo. La gente bailaba, cantaba y reía. Fue una noche inolvidable. También fuimos a un concierto de música tradicional griega, donde aprendimos a bailar el sirtaki. Bueno, intentamos bailar el sirtaki, digamos. Fue muy divertido, aunque no creo que lo hagamos tan bien como los griegos. El sirtaki es una danza griega que se caracteriza por sus movimientos lentos y suaves que van aumentando gradualmente en velocidad. Intentamos seguir los pasos de los bailarines profesionales, pero nos resultó bastante difícil. Nos reímos mucho, nos caímos varias veces y nos dimos algunos pisotones. Pero lo importante es que lo intentamos y que nos divertimos. Y para terminar nuestra aventura ateniense, decidimos hacer una excursión de un día a Delfos, el antiguo santuario de Apolo. El paisaje es impresionante con montañas escarpadas y vistas al mar.
Aquí en Delfos sentí la conexión con el pasado de una manera muy especial. Imaginé a los peregrinos llegando de todas partes del mundo antiguo para consultar al oráculo y buscar respuestas a sus preguntas. Es un lugar lleno de energía y misterio. El viaje a Delfos fue largo, pero valió la pena. El paisaje es impresionante con montañas escarpadas y vistas al mar. Visitamos el santuario de Apolo, el teatro, el estadio y el museo. Aprendimos sobre la historia del lugar y sobre la importancia del oráculo de Delfos en la antigüedad. Caminamos por los mismos senderos que recorrieron los peregrinos hace miles de años y sentimos la conexión con el pasado de una manera muy especial. De vuelta en Atenas y después de todos estos días, sentimos que habíamos apenas arañado la superficie de esta ciudad increíble. Hay tanto por ver, por descubrir, por experimentar. Atenas es un lugar al que definitivamente volveremos. Nos quedaron muchas cosas por ver y por hacer. Nos gustaría visitar el Museo Arqueológico Nacional, explorar otros barrios de la ciudad, descubrir más restaurantes locales y aprender más sobre la cultura griega. Prometemos volver a Atenas pronto y compartir nuestras nuevas experiencias con ustedes. Así que, viajeros, espero que hayan disfrutado de este recorrido por Atenas. Esperamos haberles transmitido nuestra pasión por esta ciudad maravillosa y haberles inspirado a visitarla algún día. Hemos creado recuerdos únicos que atesoraremos para siempre. Los atardeceres desde la colina de Filopapos, las conversaciones con los locales en las tabernas, las risas compartidas mientras intentábamos bailar sirtaki, la emoción de descubrir un nuevo rincón escondido, todos estos recuerdos permanecerán grabados en nuestra memoria para siempre. En resumen, Atenas es una ciudad que te atrapa con su historia milenaria, te seduce con su gastronomía deliciosa, te sorprende con sus rincones escondidos y te conquista con su gente amable. No se pierdan la oportunidad de vivir esta experiencia única. Si están planeando un viaje a Europa, no duden en incluir Atenas en su itinerario. No se arrepentirán. Gracias por acompañarnos en este viaje virtual. Esperamos que hayan disfrutado de las historias y los consejos que hemos compartido. Nos encantaría saber qué les pareció el vídeo, así que déjenos sus comentarios aquí abajo. ¿Han estado en Atenas? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué les gustaría ver en nuestros próximos vídeos? Queremos saberlo todo. Nos encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, viajeros. Y recuerden, el mundo está lleno de lugares mágicos esperando a ser descubiertos. Hasta la próxima. Y no se olviden de llevar protector solar y un buen mapa cuando visiten Atenas. Nos vemos pronto.